El invierno estaba a punto de envolver la ciudad en su abrazo helado. Madrid, con sus calles normalmente llenas de vida, ahora parecía un lugar sombrío y desolado bajo el peso de las nubes grises que se acumulaban en el cielo. La lluvia caía con fuerza, tamborileando sobre los tejados y formando ríos pequeños que corrían por las aceras. Era una noche cualquiera para la mayoría, pero para mí, Elías, esa noche marcaría el inicio de algo que jamás imaginé. Salía del colegio donde trabajo como profesor de literatura. El frío calaba hasta los huesos, incluso a través de mi abrigo más grueso. Caminaba deprisa, deseando llegar a mi pequeño apartamento para refugiarme del viento y la lluvia. Sin embargo, al doblar la esquina cerca de la parada de autobús habitual, lo vi una vez más, el hombre que siempre estaba allí. Era un hombre sin hogar, de mediana edad, con una barba desaliñada que cubría su rostro y una chaqueta desgastada que apenas le servía para protegerse del frío. Siempre lo veía sentado en el mismo lugar, inclinado hacia adelante como si estuviera tratando de hacerse invisible al mundo. Había algo en su postura, algo que hablaba de una historia rota, de cicatrices que no podían verse a simple vista. Esa noche, su figura era aún más triste. Estaba encogido bajo el pequeño techo de la parada de autobús, completamente empapado. Sus hombros temblaban visiblemente bajo la lluvia, y sus manos, que asomaban por las mangas rotas de su chaqueta, estaban enrojecidas por el frío. Algo en mi interior se movió. Una mezcla de compasión y una fuerza inexplicable que me empujaba a actuar. No era la primera vez que me preguntaba quién era él o cómo había llegado a esa situación. Siempre me decía a mí mismo que era mejor no involucrarme, que no tenía el derecho ni la capacidad de cambiar su vida. Pero esa noche fue diferente. Quizás fue la intensidad de la tormenta o la forma en que parecía tan perdido, tan derrotado. Mi corazón no pudo soportarlo más. Me acerqué despacio, con algo de nerviosismo, pero decidido. Él levantó la vista al escuchar mis pasos, y sus ojos marrones, cansados pero profundos, se encontraron con los míos. «Perdona, ¿necesitas un lugar donde refugiarte de la lluvia?», pregunté, mi voz temblando ligeramente. Me miró por un largo momento, como si estuviera evaluando si mis intenciones eran genuinas. Finalmente, asintió en silencio. «Mi apartamento no está lejos. Puedes venir conmigo, aunque sea por esta noche», añadí, tratando de sonar lo más amable posible. Mientras caminábamos juntos hacia mi hogar bajo la lluvia, no podía imaginar que este acto simple, esta decisión impulsiva, cambiaría mi vida para siempre. Lo que comenzó como un gesto de compasión, se transformaría en algo más profundo, algo que ni siquiera estaba preparado para comprender. La historia de Álvaro, el hombre bajo la lluvia, estaba a punto de entrelazarse con la mía de una manera que ninguno de los dos podía prever. El apartamento al que llamo hogar no es grande, pero es cálido y confortable. Cuando abrí la puerta y lo invité a pasar, vi a Álvaro mirando a su alrededor con expresión cautelosa y aburrida. Su ropa estaba empapada y el agua goteaba al suelo mientras permanecía allí esperando instrucciones. «Toma, te ayudará», dije, entregándole la ropa seca que había guardado. Era un suéter grueso y unos pantalones cómodos que no usaba mucho pero que aún eran bastante nuevos. Álvaro no dijo nada, solo asintió y fue al baño a cambiarse. Cuando se giró, sus hombros no temblaban tanto y su expresión parecía un poco más relajada, aunque todavía distante. Preparé algo sencillo, un plato de sopa caliente con pan fresco que compré de camino a casa. Se sentó a la mesa frente a mí, sosteniendo la cuchara con manos temblorosas. «Gracias», murmuró, su voz apenas audible, antes de concentrarse en su comida. No quiero presionarlo con preguntas. Había algo frágil en su presencia, como si cualquier intento de acercarse demasiado pudiera romperlo. Así que lo dejé solo mientras terminaba de comer. Cuando terminó de hablar, señalé el sofá de la sala de estar. «Puedes dormir aquí esta noche. No mucho, pero al menos estarás seco y cálido». Mientras colocaba la manta en el respaldo del sofá, algo se cayó del bolsillo del abrigo que había colgado sobre la silla. Era un cuaderno viejo. La tapa estaba gastada y las esquinas dobladas. Por curiosidad lo recogí del suelo y lo abrí sin pensar. Mis ojos se posaron en páginas llenas de notas escritas a mano, algunas tachadas y otras transcritas con perfecto detalle. Algunos equipos están manchados, posiblemente por la lluvia. «¿Qué es esto?»,
Pregunté sin poder ocultar mi curiosidad. Álvaro, que hasta entonces había permanecido en silencio, levantó rápidamente la cabeza al darse cuenta de lo que tenía en la mano. Por un momento, sus ojos parecieron contener algo entre pánico y dolor. «Son solo cosas viejas», dijo, mientras extendía la mano para recuperar el cuaderno. Le devolví el cuaderno sin insistir, pero había algo en el cuaderno y en su reacción que me hizo sospechar que ese hombre no era un extraño. Tenía profundidad, un misterio que no podía ignorar. En los días siguientes, Álvaro no dijo mucho. Se mantuvo discreto y habló solo cuando era absolutamente necesario. Sin embargo, él no intentó irse, y yo no le pedí que lo hiciera. Comimos juntos en silencio, y poco a poco, nuestra relación se fue haciendo menos tensa. Le hablé de mi vida como profesora, de mis alumnos y de mi sueño de algún día escribir un libro de poesía. Aunque no dijo mucho, me di cuenta de que estaba escuchando con mucha atención. Una noche, mientras limpiaba la pequeña sala, vi mi viejo piano, cubierto con un paño para protegerlo del polvo. Me vinieron a la mente el cuaderno de Álvaro y las notas que había visto. Por curiosidad, decidí abrir el piano y tocar una de esas piezas. Las primeras notas resonaron por toda la sala y casi inmediatamente vi a Álvaro levantarse tenso de su silla. Se sentó derecho con los ojos fijos en mis manos mientras tocaba. Cuando terminé, era la primera vez que hablaba en un idioma que no fuera monosilábico. Ese artículo lo escribí yo. Mis ojos se encontraron con los suyos, llenos de sorpresa. ¿Eres compositor? Soy pianista, dijo con la voz llena de melancolía. Así poco a poco, comenzó a contarme su historia. Hace años, Álvaro era un famoso pianista, un hombre cuyo talento lo llevó a recorrer muchos escenarios del país. Pero un accidente lo dejó parcialmente herido en el brazo, incapaz de jugar como antes. Incapaz de afrontar la nueva realidad, cayó en la desesperación, perdiendo todo lo que tenía. Mientras lo escuchaba, sentí cada palabra como una nota de la melodía que ahora unía nuestras vidas. En ese momento, me di cuenta de que ayudarlo a reconectarse con la música no solo lo salvaría a él, sino también a mí. Durante días después de escuchar la historia de Álvaro, no pude dejar de pensar en lo que me dijo, su talento, su caída, su dolor. Pero más que eso, vi en él algo que nunca había visto en nadie antes, una chispa que luchaba constantemente por mantenerse encendida. Sabía que, aunque no quisiera admitirlo, la música seguía siendo una parte esencial de su alma. Una tarde, mientras estaba sentado tranquilamente en su silla leyendo un libro, me acerqué al piano y levanté la tapa. «Álvaro, ¿por qué no pruebas a jugar a un juego?», pregunté con cuidado, intentando no sonar grosero. Él levantó la mirada, visiblemente incómodo. «No puedo, Elías, ya no soy el mismo. Mi mano ya no funciona como antes, e incluso cuando lo intento, nunca vuelve a ser como antes». «No tienes que ser exactamente igual. Solo juega, para ti. No suena importante». Álvaro meneó la cabeza y miró hacia otro lado. Ese día no me esforcé más, pero tampoco me rendí fácilmente. De vez en cuando encontraba una manera de sacar el tema, de recordarle que el piano todavía estaba allí, esperándolo. Finalmente, una noche después de cenar, vi que sus ojos se detenían en el piano unos segundos más de lo habitual. Fue solo un momento, pero fue suficiente para darme esperanza. «Si no quieres hacerlo por ti, hazlo por mí», dije medio en broma. Álvaro suspiró. Tras unos segundos de vacilación, se levantó lentamente. Se acercó al piano y se sentó frente a él. Puso sus manos sobre las teclas, pero al principio no tocó nada. Sus dedos temblaban levemente, como si fueran extraños en una tierra que una vez conocieron bien. «No prometo nada», murmuró y presionó la primera tecla. El sonido era suave, vacilante, pero luego sonó otra nota, y otra. Una melodía sencilla comenzó a formarse, torpe pero llena de emoción. Sus manos se movían lentamente, como si estuviera recordando algo olvidado hacía mucho tiempo. Cuando terminó, dejó caer las manos sobre su regazo y cerró los ojos. «No es perfecto», dijo, casi con tono autocrítico. «Es hermoso», respondí con una sonrisa. Esa noche marcó un punto de inflexión. Aunque al principio solo tocaba cuando estaba seguro de que yo no estaba mirando, poco a poco empezó a permitirme estar ahí, escuchar, incluso dar mi opinión.
Cada vez que se sentaba al piano, algo dentro de él cambiaba, como si una pequeña parte de su antiguo yo hubiera regresado. Cuanto más tiempo pasábamos juntos, más claro se hacía que nuestras vidas ya no eran las mismas. Estamos acostumbrados a los pequeños rituales. Desayunar juntos, hablar del día, compartir silencios confortables. Pero también hubo momentos en que la cercanía entre nosotros se hizo casi palpable. Recuerdo una tarde en particular. Estábamos en la cocina. Yo lavaba los platos mientras él los secaba. En un momento, nuestras manos se tocaron mientras él me entregaba un vaso. Fue un gesto insignificante, pero ambos nos quedamos quietos por un segundo, mirándonos con sorpresa mezclada con algo que no nos atrevimos a nombrar. «Gracias», dijo suavemente, y luego retiró rápidamente la mano. Esa no fue la única vez. A veces, cuando nos sentamos uno al lado del otro en el sofá, nuestros hombros se tocan accidentalmente y siento que mi corazón late rápido sin razón alguna. Otras veces, nuestras miradas se cruzaban más tiempo del necesario, y había algo en sus ojos que me hacía pensar que no era la única que se sentía así. Pero también notó algo más en él, un miedo que no podía ignorar. Una noche, mientras estábamos en la sala, le pregunté atrevidamente: «Álvaro, ¿alguna vez has pensado en quedarte aquí más tiempo que este periodo temporal?» Él me miró seriamente, y vi un destello de preocupación en sus ojos. «Elías, no quiero ser una carga para ti. Tienes tu vida y tu trabajo. Si me quedo demasiado tiempo, tengo miedo de arruinarlo todo, tanto para ti como para mí». «No eres una carga», respondí con firmeza, «pero entiendo lo que realmente quiere decir. Álvaro tiene miedo de abrirse, de confiar completamente en algo o alguien, por miedo a volver a perderlo. Y tengo miedo de que su distancia emocional acabe separándonos antes de que algo pueda crecer entre nosotros». A pesar de esos temores, no podía ignorar lo que estaba sucediendo. Nuestras vidas y nuestros corazones se han entrelazado de maneras que ninguno de los dos había planeado jamás. Lo que comenzó como un acto de compasión se convirtió en algo mucho más complejo y mucho más hermoso. Esa noche, todo en la casa estaba más tranquilo que de costumbre. Me desperté con una extraña sensación de vacío. El sofá donde había dormido Álvaro estaba limpio, la manta cuidadosamente doblada, como si nunca hubiera estado nadie allí. Se me apretó el pecho cuando me di cuenta de que se había ido. No dejó ninguna nota, ni una palabra, nada. Me quedé allí, mirando al vacío, incapaz de comprender lo que estaba sucediendo. La idea de no volver a verlo o de que desaparezca de mi vida me duele más de lo que quiero admitir. Fue en ese momento, en medio de mi desesperación, que me di cuenta de lo mucho que significaba para mí. Álvaro no es solo un invitado temporal. Se ha convertido en una parte fundamental de mi mundo. Sin dudarlo, me vestí rápidamente y salí a la fría noche, decidida a encontrarlo. Caminé por las calles de Madrid, con el viento frío soplando en mi cara, llamando tu nombre, buscando en cada rincón. Pregunté a otras personas sin hogar si lo habían visto antes. Algunas personas lo reconocieron, pero nadie sabía dónde había ido. Mi corazón latía con fuerza mientras imaginaba lo peor. ¿Y si le pasaba algo? ¿Qué pasa si no quiere ser encontrado? Pero no puedo rendirme. Álvaro no era alguien a quien pudiera dejar ir tan fácilmente. Finalmente, después de horas de búsqueda, lo encontré. Estaba sentado ante un piano público en una pequeña plaza desierta, bajo la tenue luz de una linterna. Sus manos temblaban cuando las colocó sobre las teclas, pero no tocó. Parecía estar atrapado en un conflicto interno, como si una parte de él quisiera escapar y otra parte quisiera atarlo. Me acerqué a él lentamente por miedo a asustarlo. Cuando estuve lo suficientemente cerca, extendí la mano y la puse suavemente sobre la suya. «Estoy aquí contigo, Álvaro», dije suavemente. Él levantó la mirada sorprendido, pero cuando vio mi expresión, pareció relajarse. Cerró los ojos por un momento, como para reunir coraje. Finalmente empezó a jugar. Las primeras notas son tímidas y vacilantes, pero poco a poco la música cobra vida. Una hermosa y emotiva melodía resonó por toda la plaza. Los pasajeros que pasaban se detuvieron atraídos por el sonido. Algunos aplaudieron, otros simplemente escucharon con asombro. Pero lo más importante es la cara de Álvaro. Había algo en su expresión que nunca había visto antes. Una mezcla de alivio y pura felicidad. Cuando terminó de hablar, la plaza estalló en aplausos.
Álvaro se levantó del piano y me miró. Sus ojos brillaban con lágrimas que no se atrevía a derramar. «Gracias, Elías», susurró con voz sincera. Caminamos juntos a casa. No importa el frío de la noche. Había algo cálido entre nosotros, algo que no necesitaba palabras. Instintivamente tomé su mano y la metí en el bolsillo de mi abrigo. Al principio estaba un poco nervioso, pero aún así no retiró la mano. Su calidez se mezcló con la mía y una sonrisa apareció involuntariamente en mis labios. Cuando regresé al apartamento ya no pude contenerme más. «Álvaro, tengo que decirte algo», dije y cerré la puerta detrás de nosotros. Me miró con curiosidad, aunque parecía que sabía lo que iba a decir. «No sé exactamente cuándo ocurrió, pero te amo. No puedo imaginar mi vida sin ti». En lugar de responder inmediatamente, Álvaro se limitó a sonreír. Una sonrisa suave y cálida que borró cualquier duda o temor que tenía. Caminó hacia mí y me abrazó fuerte. Yo también, Elías. Nos quedamos así, abrazados fuerte, sintiendo los latidos del otro. El frío afuera, las preocupaciones, todo desapareció en ese momento. Cuando nuestras miradas se volvieron a cruzar, fue como si el mundo entero se hubiera detenido. Me acerqué lentamente y nuestros labios se encontraron en un beso profundo, lleno de pasión y amor. Esa noche, todas las barreras entre nosotros desaparecieron. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí completo. Álvaro no solo encontró refugio en mí, también encontré en él algo que nunca supe que necesitaba. Juntos somos todo lo que importa. Los meses que siguieron a nuestra noche juntos fueron un proceso de sanación y redescubrimiento, tanto para Álvaro como para mí. No fue fácil al principio. Había días en los que los fantasmas de su pasado lo acechaban, días en los que la inseguridad volvía a golpear con fuerza. Pero esta vez no estaba solo. Cada vez que flaqueaba, yo estaba allí, dispuesto a recordarle que no necesitaba enfrentar sus miedos por su cuenta. Una de las primeras cosas que hice fue ayudarlo a inscribirse en un programa de terapia psicológica. Fue un paso importante, aunque al principio él se mostró reticente. «No creo que esto cambie nada, Elías», me dijo una noche, su voz cargada de duda. «Tal vez no sea inmediato, pero cada pequeño paso cuenta. Tú mismo lo has dicho. No puedes tocar todas las notas a la vez, pero juntas crean una melodía». Él sonrió levemente ante mi metáfora, y esa fue la primera vez que lo vi realmente abierto a la idea. Con el tiempo, las sesiones comenzaron a dar frutos. La terapia lo ayudó a confrontar sus temores, a aceptar que el hombre que era ahora no necesitaba ser una copia perfecta de su yo pasado para tener valor. Mientras tanto, empezamos a dedicar más tiempo al piano. Cada noche después de cenar, nos sentábamos juntos y experimentábamos con melodías. No era solo un ejercicio musical, era una forma de comunicarnos, de compartir nuestras emociones sin necesidad de palabras. Fue en una de esas noches cuando decidimos componer algo propio, algo que fuera exclusivamente nuestro. La pieza que creamos juntos fue un reflejo de nuestra historia. Comenzaba con un tono melancólico, lleno de incertidumbre, pero poco a poco se transformaba en una melodía esperanzadora y vibrante, como un amanecer después de una larga noche. «Esto es hermoso», dijo Álvaro después de que tocamos la última nota. «Es nuestra historia», respondí, mirándolo con una sonrisa. Un año después de esa fría noche en la que lo encontré bajo la lluvia, Álvaro se subió a un escenario por primera vez en mucho tiempo. Era un pequeño café en el centro de Madrid, con un ambiente íntimo y acogedor. Había velas en las mesas y una ligera conversación entre los asistentes mientras esperaban que comenzara la música. Me senté en la primera fila, mi corazón latiendo rápido, casi tan nervioso como si fuera yo quien iba a tocar. Cuando Álvaro entró, vestía una camisa sencilla y unos pantalones oscuros, pero había algo en su postura que reflejaba confianza, algo que no había visto en él antes. Se sentó frente al piano y después de un momento de silencio, comenzó a tocar. La pieza que habíamos creado juntos resonó en la sala, llenándola de emoción. Cerré los ojos por un instante, dejando que cada nota me envolviera. Cuando lo miré de nuevo, vi en su rostro una mezcla de concentración y alegría pura. Era como si estuviera en su elemento, como si el escenario fuera su verdadero hogar. Cuando terminó, el café estalló en aplausos. Yo simplemente me quedé allí, sonriendo, sintiendo una mezcla de orgullo y felicidad
que no podía describir con palabras. Álvaro me buscó con la mirada y al encontrarme, me dedicó una leve inclinación de cabeza, como si quisiera decir, esto es gracias a ti. Con el tiempo, nuestra relación evolucionó de una manera que no necesitaba etiquetas. No éramos solo dos hombres compartiendo un espacio, éramos compañeros en el más amplio sentido de la palabra. Habíamos construido algo sólido, basado en el respeto, la confianza y una comprensión mutua que trascendía las palabras. No siempre fue perfecto. Teníamos diferencias, momentos de desacuerdo, pero cada obstáculo se convirtió en una oportunidad para fortalecernos. Sabíamos que lo que teníamos era real, y ambos estábamos comprometidos a cuidarlo. Una noche, semanas después de su concierto, estábamos en casa, sentados frente al piano como solíamos hacerlo. Esta vez, sin necesidad de planearlo, comenzamos a tocar juntos. Nuestras manos se movían en armonía, creando una melodía improvisada que parecía surgir directamente de nuestros corazones. No hablamos, no hacía falta. Cada nota era un mensaje, cada pausa una confesión. Sentía el latido de su corazón en cada acorde y sabía que él sentía el mío también. Cuando terminamos no hubo palabras, solo sonrisas. Nos miramos y en ese momento todo lo demás desapareció. El pasado, los miedos, incluso el frío de la noche afuera. En ese instante, bajo la luz tenue de nuestro hogar, comprendí que no necesitábamos más. La música que compartíamos no era solo una expresión de nuestro amor, era el puente que nos unía, el lenguaje que ambos entendíamos perfectamente. El piano dejó de sonar, pero nuestras almas siguieron tocando la misma melodía. Juntos, éramos un solo acorde perfecto.